y yo pude mirar y empecé a temblar porque vi el ángel de la muerte pasando en las próximas horas por muchas casas. Vi el ángel de la muerte tocando la puerta de hogares y oí al Espíritu Santo decirme: dile a Latinoamérica que vuelva a la senda antigua. Dile a Latinoamérica que vuelva al Calvario. Dile a Latinoamérica que vuelva a la santidad. Dile a Latinoamérica que se arrepienta. Dile a Latinoamérica que he tenido mucha misericordia. Dile a Latinoamérica que se arrepienta. Dile que yo les entregué algo perfecto. Dile que yo les entregué algo glorioso. Dile que les entregué algo cara a cara. Dile que dónde están los hombres que hablaban conmigo cara a cara. Dile que dónde están los hombres que subían al monte. Dile a los predicadores que dónde están los hombres que tenían temor de mi palabra, que agarraban mi palabra y temblaban. Dile que dónde están los hombres que gemían a mi presencia. Dónde están los hombres que amanecían de madrugada gimiendo. El mundo necesita una palabra que cambie y transforme. Bienvenidos a Respuesta de Vida, un canal de bendición. Voy a hablar algo que creo que Dios quiere que diga. Y voy a hablar de varias cosas sobre la vida de Moisés. Lo primero que voy a hablar es la historia de Moisés. Lo segundo que voy a hablar es su llamamiento. Lo tercero que voy a hablar es cuando a Moisés se le entrega algo. Esta es mi letra. Esto yo no lo copié ahorita de ningún lado. Esta es mi letra. Y aquí está el bosquejo. Este es el bosquejo de la palabra que recibí. ¿Cuál es la historia de Moisés? La historia de Moisés comienza en el capítulo 2. Usted la conoce muy bien. Yo le he predicado muchas veces. He hablado cómo él es preservado de la muerte. He hablado cómo Dios lo cuida. Cómo Dios mete su mano. Que no muere en el río Nilo. Que no muere por los cocodrilos. Que no muere por la insolación del sol. Que no muere por la calor. Que no muere en un río plagado de cocodrilos. En un río plagado de peligros. No muere. Las Américas se llama el aeropuerto, gracias. Y entonces la historia de Moisés es tremenda porque parece que es un hombre marcado por Dios. Es un hombre marcado desde antes de ser un esperma, desde antes de que el esperma fecundara el óvulo de su madre. Hay una marca de Dios, hay una predestinación, hay un plan, hay un designio que viene desde la eternidad y se plasma en la tierra de los vivientes. Hay un pueblo que tiene promesas desde el tiempo de Abraham. Hay un pueblo que viene bajo una línea de bendición, pero parece que para ese momento lo que hay es problema, lo que hay es cárcel, lo que hay es ruina, lo que hay es mendicidad, lo que hay es una esclavitud, lo que hay es golpes, lo que hay es maldiciones, lo que hay es ruina, lo que hay es dolor. Y entonces Dios se levanta y llama a este hombre. Dice la Biblia que lo llama a través de una zarza que arde. La zarza no se consume. La voz misma de Dios sale de allí. La eterna voz de Dios sale y le habla de una forma poderosísima a este hombre. Y esa voz de Dios que sale, que es estruendo, que hace que los montes tiemblen, que hace que los cimientos de la tierra se mueven, que hace que seres se tiren ante él como los 24 ancianos y pongan sus coronas delante de Dios. Este Dios llama a Moisés. Este Dios llama a Moisés según el capítulo 3 y capítulo 4. Y la Biblia dice que Dios lo llama con voz audible. Lo llama en un monte santo, rodeado de gloria, rodeado de fuego, en un ambiente de milagros, en un ambiente de prodigio, en un ambiente de señales, en un ambiente de poder, en un ambiente de grandeza. Ocurre cosas tremendas en su niñez. Después cuando crece mata y después tiene que huir, pero en ese huir en la tierra de Madián es donde Dios lo llama, y ahí en esa tierra Dios lo comisiona para poder sacar un pueblo que está en cautiverio y llevarlo a una tierra que proféticamente representa el bien de Dios. Eso es poderosísimo. Ahora es tremendo porque la vida de Moisés está rodeada de milagros. La vida de Moisés está rodeada de señales. Está rodeada de montes que humean. La vida de Moisés está rodeada de grandeza. La vida de Moisés está rodeada de varas que se convierten en serpientes. La vida de Moisés está rodeada que él abre su boca y aparecen piojos. Abre su boca, extiende su mano y el río se convierte en sangre. Abre su boca,
aparecen sapos, abre su boca, aparecen tumores, abre su boca y empiezan a haber tinieblas sobre la tierra, abre su boca y Dios empieza a golpear. Parece que hasta ahí el ministerio es tremendo. Salen de Egipto, una vez más su fe es puesta a prueba, mete la vara en el mar que es imposible, ahora se abre y ahora hay un camino, y lo que no se veía, ahora se ve, lo que no ocurría, ahora ocurre, lo que nadie había visto en este planeta, lo vieron, los mismos ángeles del cielo quedaron estupefactos, los demonios estaban brincando, nunca habían visto a Dios hacer algo así. Y este hombre que está lleno de gloria, este hombre que está lleno de poder, este hombre que está lleno de grandeza. Wow, siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios. Tráeme un vaso de agua, mi amor linda. Y me pones ahí otra vez la música del Espíritu de Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Dile a Alexa que cante, que se ponga de acuerdo, Alexa. Y entonces ahora este hombre que está aquí, que ve a su hermana danzar, que ve a un pueblo rebelde, que vea un pueblo que no conoce a Dios, que vea un pueblo duro de servir, que vea un pueblo que se arruina frente a las circunstancias, que vea un pueblo que se cae frente a la prueba, que vea un pueblo que flaquea, que vea un pueblo que extraña las cebollas, que extraña los puerros, extraña, dice la Biblia, los melones, extraña las cosas de Egipto. Parece que no le place con ver al Dios de los cielos, sino que ahora extraña la desgracia de Egipto. Y una vez más ocurre algo en la Biblia, capítulo 31. Vamos al capítulo 31, porque aquí es donde voy a soltar el bombazo. Capítulo 31 de Éxodo. Capítulo 31 de Éxodo. Oiga bien. Capítulo 31 de Éxodo. Oiga qué fuerte es esto. Vea qué fuerte es esto. Capítulo 31. Santo. Vea lo que dice el verso 18. Wow. Dice el verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí está. Capítulo 31, verso 18. Está hablando de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nadie había visto algo semejante. Nadie había estado frente a una gloria tan grande como esa. Nadie había visto el poder de Dios en esas dimensiones. La Biblia dice que Dios le dio a Moisés unas tablas que las escribió Dios con su propio dedo. Eso dice la Escritura. Dice que Dios las escribió con su propio dedo. Las tablas habían sido escritas con el dedo de Dios. Oiga bien, el dedo de Dios. No habían sido escritas con el dedo de nadie. Fueron escritas con el dedo de Dios. Y esto me parece poderoso. Dice que fueron escritas con el dedo de Dios. Y ve, pero viene una prueba aquí. Y en la prueba que viene aquí, el capítulo 32 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y dice el verso 2: y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en vuestras orejas, de vuestros ojos, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Qué ruina más grande cuando tenemos líderes que prefieren oír a un pueblo y dejar de oír al Dios de los cielos. Qué ruina más grande cuando tenemos líderes que no tienen carácter. Qué ruina más grande cuando tenemos líderes que caminan con el consenso de la gente. Qué desgracia cuando tenemos líderes que lo que buscan es el aplauso de los hombres y no la aprobación de Dios. Qué desgracia más grande que hay líderes que no les importa que el pueblo peque contra Dios mientras el pueblo esté feliz con ellos. Eso es una desgracia muy grande. Y Aarón era el hermano de Moisés. Aarón había sido la boca de Dios para el pueblo.
pueblo, porque Aarón había escuchado a Dios mientras Dios le hablaba a Moisés, pero Moisés era tartamudo, y entonces Moisés se refería a Aarón, y Aarón, que tenía facilidad de hablar, le hablaba al faraón, le hablaba a los reyes, le hablaba a los brujos, le hablaba a los imperios, le hablaba a los poderes del infierno, le hablaba a lo que nadie le hablaba. Pero este hombre, que está vestido de gloria, que está vestido de poder, que está vestido de presencia, que está vestido de grandeza, ahora decide hacer un becerro de oro y decide pecar contra Dios y decide arruinar todo lo que se había planeado. Tráeme un vaso con agua, amor. Catherine. Catherine como que no escucha, pero bueno. Y vamos, así escucha bien. Y entonces ahora aparece el capítulo 32. El pueblo se corrompe, el pueblo peca, el pueblo hace un becerro de oro, el pueblo se postra. Bueno, Aarón hizo el becerro de oro porque dice que fundió, parece que Aarón era un artífice. Y ahora el pueblo que salió de la tierra de Egipto, el pueblo que vio 10 plagas seguidas, el pueblo que vio el mar abrirse, el pueblo que vio los primogénitos morir de la casa del faraón, el pueblo que vio a María danzando, el pueblo que vio la gloria de Dios, el pueblo que vio el agua brotar, el pueblo que ve las codornices, el pueblo que ve la grandeza, el pueblo que ve los milagros, el pueblo que ve los prodigios, el pueblo que ve al Dios de Israel moverse como varón de guerra, el pueblo que ve el cielo abrirse de par en par, el pueblo que ve una nube durante el día, el pueblo que ve una columna de fuego durante la noche, el pueblo que ve cómo los demonios se confunden, cómo la obra del diablo cae por tierra. Ese mismo pueblo ahora decide adorar un becerro, ese mismo pueblo decide pecar contra el Dios de los cielos. Ahora el problema no está en el pueblo. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí. Porque dice aquí, el verso 3, el verso, vea qué tremendo es esto. El verso 7 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ni Dios mismo se atrevió a decir que él había sacado al pueblo. Dios le dijo a Moisés, el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Hay versiones de las escrituras que dicen que lo que la Biblia enseña ahí es que el pueblo no se había corrompido en sí, como lo dice la palabra, sino que el pueblo había caído de la forma más baja que se puede caer. Está buenísima esa agua, gloria a Dios. Y entonces ahora Dios le habla a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, a Dios le da pena decir que ese pueblo es su pueblo. Siga, ándale a compartir, porque ahorita se va a llenar esta cosa. Y voy a soltar una bomba que es demasiado fuerte. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto es una abominación. Esto es una abominación. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma delante de ti. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal que has pensado contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia todas estas tierras de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hasta aquí Moisés
ha hecho lo que nadie ha hecho en la tierra, ni antes ni después de él. Es el único hombre que se atrevió a decirle a Dios que se arrepintiera. Y la Biblia dice que el Señor se arrepintió. Eso dice la Escritura. Dice que el Señor se arrepintió. ¿Quién se atreve a decirle a Dios que se arrepienta? Nadie. Nadie se atreve a eso. Oiga bien, y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar yo oigo. Cuando uno lee esto en la cantera, lo que dice es: voz de borrachos es lo que yo escucho. Es decir, gente que ha perdido la cordura. Eso fue lo que dijo Moisés. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, porque una cosa es lo que uno escucha de parte de Dios, otra cosa es cuando tú estás allí. Es muy fácil hablar de perdón, pero no es tan fácil cuando te matan una hija como se la mataron a Gigi Ávila, y tener que predicar, tener que ir a la cárcel y abrazar a tu yerno y decirle que lo amas. No es tan fácil. Es muy fácil aplicarle la palabra a otro, pero no es tan fácil cuando a mí me toca. Es muy fácil cuando yo digo: Dios me dijo que voy a ir a las naciones, pero es tremendo cuando las naciones te meten preso, cuando las naciones te pisotean, cuando las naciones te avergüenzan, cuando las naciones te difaman, cuando las naciones agarran tu poquito nombre que te queda y lo escupen encima de ti. No es tan fácil, no es tan fácil. Escuche bien, no es tan fácil, no es tan fácil. Estoy leyendo de Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, y voy leyendo por el verso 19, Éxodo 32, 19. Oiga esto. Es muy fácil cuando uno dice: es que Dios me habló. Sí, porque Moisés escuchó la voz de Dios en el monte y Dios le dijo: el pueblo se ha corrompido, el pueblo se ha corrompido, desciende. El pueblo ha agarrado y han empezado a adorar un becerro. El pueblo ahora dicen: levántate porque será fiesta, y han ofrecido holocausto y han presentado ofrendas de paz, y el pueblo se ha corrompido. Dios se lo dice, pero Moisés está enfocado en la gloria, y cuando tú estás enfocado en la gloria, parece que tú puedes perdonar. Cuando estás enfocado en la gloria, puedes creer. Cuando estás enfocado en la gloria, puedes caminar sobre las aguas. Cuando estás enfocado en la gloria, no te quemas con el fuego. Cuando estás enfocado en la gloria, te meten a un foso de leones y no te comen. Cuando estás enfocado en la gloria, te le acuestas a un muerto y los muertos vuelven a la vida. Cuando estás enfocado en la gloria, tú puedes gritar: yo sé que mi Redentor vive. Cuando estás enfocado en la gloria, a ti nadie te puede tocar. Te atreves a hablar con el Altísimo. El problema es cuando bajamos de la gloria, porque mientras Moisés está allá arriba, Moisés se atreve a decirle a Dios: arrepiéntete. Inclusive le cita algo profético y le dice: ¿qué han de decir los egipcios? ¿Qué han de decir que tú sacaste al pueblo para matarlo? Sacaste al pueblo para destruirlo. Arrepiéntete de lo que has hecho. Y si quieres raer al pueblo, mátame a mí también. Hasta ahí el líder es perfecto. Hasta ahí el líder se parece a Dios. Hasta ahí el líder tiene capacidades. Hasta ahí el líder se mueve en dimensiones celestiales. El problema es cuando tú bajas del monte. Cuando tú bajas del monte y entonces ya no ves gloria, ya no ves monte que humea, ya no sientes aquella gloria que te cubre de la cabeza a los pies. Y cuando bajas del monte y empiezas a ver la realidad de abajo, cuando llegas a tu casa y ves a tus hijos borrachos, cuando llegas a tu casa y ves a tu hija que tiene 3 hijos y no se sabe ni siquiera de quién son,
Cuando llegas a tu casa de un culto glorioso y tienes problemas con tu esposa. Cuando vienes de tu propio culto glorioso y te das cuenta que tú mismo estás enfermo. Cuando vienes de la gloria tú puedes orar por los enfermos. Pero cuando la gloria se baja, los dolores aparecen en el cuerpo. Las debilidades aparecen en el cuerpo. El problema es cuando uno pierde enfoque. Porque el enfoque te distrae. Entonces aquí Moisés dice, no, yo no oigo gritos de fiesta. Yo lo que oigo son alaridos de borrachos. Oiga lo que dice. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dicen algunas traducciones que la mayoría de esta gente estaban desnudos. Dice que estaban desnudos. Dice que se habían cortado con cuchillos algunos. Dice que chorreaba la sangre. Dice que habían ofrecido como si fueran pactos de sangre. Habían hecho lo que no se podía hacer. Dice, y ardió la ira de Moisés. Aquí ya no era el hombre que le dice a Dios que se arrepienta. Aquí está lleno de ira. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué quebró? Las tablas que le había dado Dios. ¿Qué le dio? ¿Qué quebró? Las tablas escritas por el dedo de Dios. No había una tabla en la historia que fuera escrita por el dedo de Dios. Pero esta tabla había sido escrita por el dedo de Dios. Y en vez de tomar lo divino y ponerlo a un lado con cuidado y tirar ese becerro porquería por el suelo y despedazarlo, no. Lo primero que hizo fue que tiró lo divino. Ese es el error más grande que cometemos nosotros, los ministros, porque no valoramos lo que Dios nos entregó, no valoramos la gloria que cargamos encima, no valoramos los milagros que Dios ha hecho y creemos que como Dios estuvo conmigo ayer, Dios lo va a estar mañana, y hemos caído en un problema, y lo voy a decir de una forma muy violenta. Escúcheme, pastor, escúcheme, apóstol. Si el liderazgo de su ministerio se parece a usted y usted anda por la vida con ese cuento de que sus líderes tienen que tener su ADN y que sus líderes tienen que tener su genoma, porque la Biblia dice que Dios le dio del espíritu de Moisés a los ancianos. No. La Biblia no dice eso, porque si la Biblia dijera eso, entonces esto parecería como transustanciación. Esto parecería como una cosa como de viajes astrales, que se le mete el espíritu de alguien al otro. No, Señor. Lo que la Biblia dice es que Dios puso del espíritu de Dios que había en Moisés en los ancianos. Nunca dice que Dios puso del espíritu de Moisés en los ancianos, porque eso sería brujería. Lo que Dios puso en los ancianos fue el espíritu mismo de Dios. Porque la idea de Dios es que para que la gente pueda llegar, la gente tiene que tener el espíritu de Dios que Dios te ha dado a ti. Escúcheme bien, pastor, si los líderes de su ministerio se parecen a usted y no se parecen al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted ha sido un fracaso en el ministerio. Usted ha sido un fracaso en el ministerio. Y hay gente que me llama a mí y me dice, pastor Rafael, usted tiene un mensaje poderosísimo. Usted está entre los mejores predicadores de la tierra. Usted no necesita decir esto. Usted no necesita mencionar el nombre de fulano. Señores, los profetas de esta Biblia reprendían a otra gente. Mi Biblia me enseña a mí que uno de los problemas más grandes, Lucas 21, Mateo 24, dice, mirad que nadie os engañe. Hay una ola de engaño en este planeta. Hay una ola de inmundicia. Hay una ola de apostasía. Hay demasiada gente hablando en el nombre de Dios. Hay demasiada gente casada y coqueteando con otra mujer que no es la mujer de él. Hay demasiada gente usando el nombre de Dios con la boca sucia. Hay demasiada gente profetizando. Hay demasiada gente diciendo Dios me ha dicho y Dios no ha dicho nada. Hay demasiada gente haciendo pecar al pueblo de Dios, igual que Ofni y Finés. Hay demasiada gente pisoteando la obra del Cordero de Dios. Amakabashanda la masitiribikanda la bakata la manco. Shakumandaba sikomara. Nekundaraba sitimandebi kata la baskobosate. Nemasito kiamando la bocata la basaba la bakanda la bakabasaba que. No es que a usted lo engañaron.
Es que a usted le dijeron que los profetas de Dios son este montón de locos que andan profetizando carros y plata y casa. A usted lo engañaron. Porque a usted le dijeron que los profetas de Dios son aquellos que abren la boca y después dicen: venga, siémbreme, siémbreme, porque usted tiene que sellar la palabra. Señores, eso es manipulación, eso es diabólico, eso es satánico, eso es del diablo. Mi Biblia me enseña que yo estoy bendecido desde la eternidad. Escúcheme bien, yo creo en diezmar porque yo soy un diezmador fiel, y creo en ofrendar y creo en dar, pero yo no creo en las manipulaciones ni la brujería de los ministerios. Los ministerios, hay ministerios en Estados Unidos que da vergüenza, no se pueden ni siquiera llamar ministerio. Usted llama, si va a orar por esto, ponga una ofrenda. Para todo es una ofrenda, para todo es una ofrenda. Lo voy a decir con autoridad. Ese tipo de gente son hijos del infierno, son mercaderes del evangelio. Ese tipo de gente puede ser que hagan milagros, pero están destituidos de la gloria de Dios, porque los verdaderos hombres de Dios no caminan de esa manera. Los verdaderos hombres de Dios caminan de otra manera en la tierra de los vivientes. Oiga lo que dice Dios. El verso 20 dice, Éxodo 32, verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te han hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Aquí hay un problema. Y él respondió: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Qué fácil, qué fácil, qué fácil es decir, como dicen algunos apóstoles, es que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Es que la familia tal se fue de aquí, pero la gente desconoce que se fueron porque tú le estabas enamorando a la hija. Se fueron porque tú los atracaste. Se fueron porque tú les robaste. Se fueron porque les manipulaste. Por eso se fueron. Se fueron porque descubrieron que el pastor o el apóstol o el profeta no es lo que pinta. Por eso se fueron. Se fueron porque descubrieron la cantidad de inmundicia que hay en el ministerio. Se fueron porque descubrieron que el apóstol es un borracho. Se fueron porque descubrieron que el apóstol ve pornografía. Se fueron porque descubrieron que el apóstol le estaba enamorando a la esposa del hermano. Se fueron porque descubrieron la cantidad de porquerías que hacen con los diezmos y las ofrendas de Dios. Se fueron porque vieron cómo se pisotea la gloria de Dios en ese lugar. Por eso se fueron. Pero usted escucha a los charlatanes decir: no, se fueron porque es mejor que se vayan ahora y no que se vayan después. Qué fácil que es. Qué fácil que es ser hipócrita. Qué fácil que es ser mentiroso. Qué fácil que es ser un charlatán. Qué fácil que es. Qué fácil es decir lo que dijo Aarón. Es que no se enoje conmigo. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. El pueblo puede estar inclinado al mal, pero yo no estoy inclinado al mal, porque yo soy siervo del Señor y mantendré mi integridad, mantendré mi compromiso, mantendré mi lealtad con la sangre del Cordero, mantendré mi vida delante de Dios con un carácter serio. Ahora escuche esto, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, esta gente creía que la promesa de Dios se moría si se moría Moisés. Es que es muy fácil caminar a la par de un hombre lleno de milagros y tú no conocer al Dios de ese hombre. Así hay un montón de chupacabras hoy chupando y chupando vida de hombres de Dios, chupando plata de un ministerio, chupando esto, chupando de lo otro, pero no aman ese ministerio, no aman nada, porque el día que les quiten el salario, ese día se largan porque ni siquiera aman ese ministerio. Igual les da un culto, no les da, igual les da lo que sea, porque son murciélagos espirituales que se chupan la vida de los ministerios. Es lo único que les importa. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego
Y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por el Señor, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Yo voy a explicar un día de esto. ¿Usted sabe quiénes se juntaron? Los hijos de Leví. Los hijos de Leví. Los hijos de Leví, los levitas, los sacerdotes. Se juntaron los hombres que un día cargarían el arca del pacto. Se juntaron los levitas. Se juntaron la gente que cargaba la alabanza. Se juntaron los adoradores. Se juntaron la gente que adoraba y danzaba. Se juntaba la gente que estaba expuesta al arca del pacto. Se juntó la gente que se exponía al Shekinah. Se juntó la gente que realmente entendía. Kabashanda. Y le dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron de aquel día 3,000 hombres, como 3,000 hombres. Entonces Moisés: os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, o al Señor, quitaré, quizá le aplaque acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés volvió al Señor y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oiga qué fuerte es esto. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. Oiga qué violento es esto. Y esto me parece a mí demasiado poderoso. Capítulo 33 de Éxodo. El Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo, el heveo, el jebuseo y a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Oyendo esto, el pueblo, la mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho que los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quita pues ahora tus atavíos, para que yo sepa cuál es de ser. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos, y Moisés tomó el tabernáculo y levantó lejos fuera del campamento, y llamó al tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscara al Señor salía del tabernáculo. O sea que cuando Moisés salía, la nube se postaba. Oiga bien qué fuerte es esto. Esto me parece a mí demasiado poderoso. Oro a Dios para que usted lo tome ahora, porque lo que voy a decir viene de parte de Dios. Ahí donde usted está, levante sus manos. Oiga qué fuerte es esto. Oiga qué fuerte es esto. Porque aquí Moisés empieza en un pleito. Y aquí Moisés empieza a hablar con Dios y decirle a Dios que no puede ser posible que el pueblo pierda a Dios mismo. No puede ser posible. Y aquí se levanta Dios. Aquí se levanta Dios. Capítulo 32, verso 19. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre mío delante de ti. Tendré misericordia del que tenga misericordia, y seré clemente para con quien tenga que ser clemente. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que voy a decir.
Porque el capítulo 34, verso 1, oiga lo que dice. Capítulo 34, verso 1. Y el Señor dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las primeras palabras que en ellas estaban escritas, las que tú quebraste. Aquí mi corazón se hizo chiquito. Yo creo en un Dios de restauración. Yo creo en un Dios de misericordia. Pero hay consecuencias que se pagan por el pecado. Pero hay consecuencias que se pagan por el pecado que son muy grandes. Y aquí Dios le dice: alízate unas piedras como las primeras. Pregunto yo, ¿podrá un hombre hacer piedras iguales a las que hizo Dios? Jamás. Alízate como las primeras. Lo que Dios le está diciendo es para mañana. No le está diciendo, el verso 2 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Moisés pasaría una noche entera sin dormir, con hambre, con frío, con sueño, angustiado, picando piedras, nervioso. ¿Podrás tú alisar 2 piedras iguales como las que Dios te entregó al principio? No. Y vive Dios en cuya presencia estoy, porque lo voy a decir. Hay demasiada gente jugando con juego. Hay demasiada gente jugando con juego. Hay demasiada gente jugando con cositas. Hay demasiada gente haciendo lo que no se puede hacer. Y el Señor te está diciendo a ti: no juegues con lo divino. Porque si tú juegas con lo divino, después para volver a recuperar lo que perdiste no será fácil. Ha jugado con mi gloria, ha jugado con mi santidad, ha jugado con el ministerio que te entregué, ha jugado con los dones que puse delante de ti, ha jugado con la gloria que yo te confié, dice el Señor. Y tú no me has honrado como debiste de haberme honrado, dice el Señor. Alízate 2 piedras para mañana y sube de mañana. Y el verso 3 dice: y no suba hombre contigo. En el primer viaje iba Josué. Seguramente Josué le ayudó a cargar las piedras. Pero en este segundo dice: no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 piedras como las primeras. Y esto es como irónico, porque la Reina Valera lo dice tan fácil, pero la cantera dice: y Moisés hizo 2 piedras, pero no eran iguales a las primeras. Y subió avergonzado al monte, con su rostro al suelo, y extendió las piedras. Y el Señor le dijo: estas piedras no son como las primeras. Sin embargo, yo tendré misericordia. Y voy a decir esto y termino con esto. Dios nos está llamando a volver a Él. Dios nos está llamando a correr. Dios nos está llamando a tirarnos al piso una noche como esta. Dios nos está llamando a volvernos a su presencia. Dios nos está llamando a gemir delante de Él. Hay mujeres que me están mirando con unos dones de adoración poderosos. Hay mujeres que me están mirando con unos dones gloriosos. Yo tengo un enojo, pero un enojo de molestia, no un enojo de ira, sino un enojo de molestia, porque yo veo muchachas con unos ministerios poderosos, pero tan tontitas, porque no tienen otra palabra más que usarla, tan tontitas, y no es el diablo, no, es que son tontitas, porque usted la ve de novias con unas cosas tan endemoniadas, con unos tipos tan locos. Usted ve unas mujeres que tienen ministerio, que tienen llamado, saliendo embarazadas de cualquier tonto de la calle, de cualquier endemoniado, de cualquier hijo del diablo. Usted ve mujeres con ministerios poderosos, usted las ve, gente de Dios que pasa por el camino, nunca los vuelven a ver, pero aparece un endemoniado que es 3 veces hijo del diablo y de ese quedan como loca. Entonces uno dice: estamos en medio de un pueblo que aborrece la gloria de Dios,
aunque esté trepado en un altar gritando y diciendo gloria a Dios, aleluya, pero hay gente que aborrece la gloria de Dios, porque hay gente que nunca ha respetado a Dios, porque si respetaran a Dios, se respetarían a sí mismas, se respetarían como mujeres de Dios, respetarían la gloria que hay sobre su vida, respetarían al Espíritu Santo, respetarían la sangre del Cordero, respetarían el poder del Altísimo. Pero no respetan nada, no respetan nada. Yo veo predicadores. Ahorita hay un escándalo en Puerto Rico por un hermanito ahí que profetiza o que profetizaba. La gente le dice profeta. Personalmente no creo que sean profetas. Creo que tienen un don de profetizar. Se fue no sé para dónde y allá le entregó un anillo a otra mujer y se casó con ella. Pero ¿qué les pasa a los predicadores? ¿Qué les pasa a los predicadores? ¿Qué les pasa? ¿Que es que se casan en la carne? ¿Que es que se casan con la primera mujer que aparece en el camino y son tan ignorantes que después ven en el camino otra más bonita y no tienen los pantalones para ser firmes ante un compromiso ante Dios? Y pisotean a sus hijos, y pisotean un ministerio, y pisotean los dones, y pisotean el llamado, y pisotean la gente que los rodea. ¿Dónde están los hombres que respetan la gloria de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres que se respetan a sí mismas? ¿Dónde está esa gente que tiembla la presencia del Señor? ¿Dónde está esa gente que está dispuesta a morir por el Cordero de Dios? Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo veo una crueldad en la iglesia. Yo veo cómo los hijos de Dios son tan crueles. Yo veo un montón de predicadores defendiendo un ministerio en Miami. Yo conocí ese ministerio en Miami y ese ministerio llegó a lo que llegó porque la esposa de Guillermo Maldonado, que era Ana, era la que llevaba ese ministerio adelante. Esa era la mujer que se paraba a las 3 de la mañana, era la que levantaba los ayunos, la que levantaba la oración, la que levantaba las vigilias, la que tenía los equipos de intercesión. Maldonado roncaba como le daba la gana, yo soy testigo de eso. Pero hoy todo el mundo la ve a ella como si fuera una loca, como si fuera... Yo sé que de repente no es buena predicadora, pero yo conozco la vida de esa mujer y sé que es una mujer que honró a Dios. Tal vez no sabe predicar, pero honró a Dios. Y honró a Dios, pero usted ve la iglesia, una iglesia cruel. Usted ve gente endemoniada poniéndole una silla a la muerta en una iglesia en Estados Unidos. Usted ve las predicadoras que se mandan a operar todo para después ponerse una ropa sumamente apretada y después dicen la profeta, profeta del infierno. Eso no es profeta nada. Eso es lo que ande seduciendo a los jóvenes de la iglesia. Los jóvenes van a esa iglesia a tener erecciones y después se van al baño a masturbarse y a esa porquería le llaman profeta. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Eso es pura apostasía, inmunda, basura. Eso hiere ante la presencia del Dios vivo. Por eso hay gente que está quebrando los santos. Hay gente que está tomándolo. Porque hay gente que empezó bien. Nadie puede negar que hay gente que empezó bien. Empezaron en temor, empezaron en gloria, empezaron en vigilia, empezaron en ayuno, empezaron en santidad, empezaron en pureza. Pero perdieron el norte. Perdieron el norte. Usted ve miles de predicadores que cada vez que alguien lo va a ver, gloria a Dios porque me traíste una honra, porque ante el profeta nadie se presenta con las manos vacías. ¿Y acaso que tú eres profeta? ¿Y acaso que tú eres profeta para que te estén trayendo cosas? Por eso es que tu gente no prospera. Por eso es que tu gente está en desgracia. Por eso es que tu gente siempre está enferma. Por eso es que tu gente siempre está en maldición. Por eso es que tu gente, las brujas los tienen atormentados. Por eso es que tu gente siempre está arruinada. Por eso es que tu gente siempre anda cayendo en desgracia. Por eso es que tu gente tiene doble vida. Porque honran lo que no se tiene que honrar. Y le andan dando gloria a hombres y no a Dios. Y están igual que el pueblo de Israel, rindiendo gloria a un becerro. Tenemos un montón de becerros hoy. Tenemos un montón de becerros
que la gente los adora, y la gente los adora, y la gente los adora. Yo fui una vez al Vaticano, porque creo que Dios me llevó al Vaticano, pero Dios me llevó a hacer guerra espiritual a ese lugar. Y llevé un montón de sal en las bolsas, y llevé aceite en unos tarritos, y empecé a derramar sal, y a proclamar que había juicio, y había juicio, y había juicio. Pero uno ve, los predicadores ahora llegan ante el Papa, y le besan el anillo y le besan la mano, y usted ve a Cas Luna ahí con el Papa, y usted dice, pero este Cas Luna que es tarado. O sea, Cas Luna no empezó así. Cas Luna empezó lleno de gloria. Yo lo conozco cuando era un muchachito. Empezó lleno de presencia, empezó lleno de grandeza, pero la plata lo arruinó, el dinero lo hizo una desgracia. Y así le ha pasado a todos, no hay uno que me pueda decir que no se ha corrompido. Aquí en Costa Rica hay un pastor de apellido Magaña, se llama William Magaña. Están los jóvenes ahí y él sale corriendo y se le tira a los jóvenes así. Y entonces los jóvenes lo levantan así como si fuera un artista de rock. Entonces yo me pregunto, algunas manos le tocan la espalda, otras manos le tocan la cintura, otras manos le tocan las piernas, otros le tocan los pies, pero hay algunas manos que le tocan las nalgas. Y entonces, ¿dónde está el respeto al hombre de Dios? Pero a esas cosas le llaman predicadores, y a esas cosas le llaman siervos de Dios, y a esas cosas le llaman, es que usted no puede ser religioso, porque si usted es religioso, entonces no hable nada. Yo ministré una vez en la Argentina a todo el equipo de trabajo de Dante Gebel, y a mí no me pueden echar cuentos. Llegaron más de 100 de los que hacían los eventos en el River, los que hacían los eventos en diferentes estadios, y no hubo uno que no cayera endemoniado. Entonces yo después me puse a pensar, pero esta no es la gente que mueve multitudes, esta no es la gente que dicen que está moviendo la Argentina. ¿Moviendo qué? Si están poseídos por demonios, están poseídos por demonios. Esa es la gente que supuestamente está moviendo la gloria. Es gente que está atada por demonios, es gente que está atada por el diablo, es gente que está atada por el infierno. Y le estoy hablando a usted en el nombre de Jesús, porque creo que Dios nos está dando una hora. Y yo pude mirar y empecé a temblar, porque vi el ángel de la muerte pasando en las próximas horas por muchas casas. Vi el ángel de la muerte tocando la puerta de hogares, y oí al Espíritu Santo decirme, dile a Latinoamérica que vuelva a la senda antigua. Dile a Latinoamérica que vuelva al Calvario. Dile a Latinoamérica que vuelva a la santidad. Dile a Latinoamérica que se arrepienta. Dile a Latinoamérica que he tenido mucha misericordia. Dile a Latinoamérica que se arrepienta, 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 que se arrepienta. Iba caballanda, iba aquí, iba choca, rabasaya, anda la bacata, la basoca, rabosita, la bacana, anso que iba la bascaba, sata, la baquilla, la basocova, la basaba, aquí iba la basaya. Dile que yo les entregué algo perfecto. Dile que yo les entregué algo glorioso. Dile que les entregué algo cara a cara. Dile que dónde están los hombres que hablaban conmigo cara a cara. Dile que dónde están los hombres que subían al monte. Dile a los predicadores que dónde están los hombres que tenían temor de mi palabra, que agarraban mi palabra y temblaban. Dile que dónde están los hombres que gemían a mi presencia. Dónde están los hombres que amanecían de madrugada gimiendo. ¿Dónde están? Dice Dios. ¿Dónde están los hombres que temblaban? ¿Dónde están las mujeres que temblaban? ¿Dónde están los niños que temblaban? ¿Dónde está la gente que amaba? Y Karamashaya, quebraste las tablas y después trata de quebrar las tablas.
despedazando el becerro. Y después trata de quebrar, de reparar todo. Y de pronto Dios te dice, ok, sube mañana. Éxodo 34, verso 1. Sube mañana, dice Dios, con unas tablas iguales a las que yo hice. Es imposible hacer o reproducir lo divino. Y el Señor me daba una palabra que me hizo temblar. Y he llorado y he pegado gritos y he gemido como un niño. Y le he dicho a Dios, yo no quiero decir estas cosas. Yo no quiero decir estas cosas porque si tú hablas, entonces la gente dice, usted es un religioso, usted es un legalista, usted está hablando tontería. No, cállese la boca, no diga nada. No tiene por qué hablar así, no tiene que decir nada, no tiene que decir nada. Yo iba para un evento en República Dominicana, allá en un lugar que no me acuerdo ni cómo se llama. Mao, no sé cómo se llama. Pero como yo dije un día, que el viejito que está ahí, de apellido Molina, Ezequiel Molina, tenía que entregarle el manto al hijo y que no se lo había entregado, que dejara de ir un 1 de enero a dar pena. Y como yo dije eso, entonces hay gente que nadie les puede tocar su becerro de oro, porque si les tocan el becerro de oro, entonces la gente dijo, no, usted no puede venir a predicar porque usted tocó el becerro que tenemos. Señor, reprenda al diablo, el Señor reprenda al diablo, muérase con todo y su becerro, váyase a los infiernos con todo y su becerro, siga idolatrando al becerro, siga idolatrando. Yo voy a decir lo que Dios me dijo que diga, y no me voy a callar, y voy a decir lo que el Espíritu de Dios me diga, que apoye el que le dé la gana y el que no le dé la gana que no apoye, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que hemos tocado a los santos y hemos levantado becerro y le hemos dicho al becerro, tú estás por encima de Dios, tú fuiste el que me sacaste de Egipto, tú fuiste el que me sacaste de la tierra donde estaba esclavo. Ay, no, es que si tú te vas de este ministerio, te van a caer las 7 plagas de Egipto. El Señor te reprenda. Y llenan de grupos de WhatsApp. El Señor dice que a tus hijos le va a ir mal a los tuyos. Te reprendo en el nombre de Jesús. No es que Dios te trajo a este ministerio y aquí fue donde Dios te levantó. No, discúlpame, a mí Dios me levantó porque yo aparezco en el plan de Dios. Por eso Dios me levantó. A mí Dios me levantó porque yo aparezco en el plan de Dios. Por eso Dios me levantó. Pero yo me harté de caminar con ministerios endemoniados donde hay que andarle levantando hasta la cola a la pastora, donde hay que cargarle el bolso al apóstol, hay que cargarle el bolso a la otra apóstol, y son groseros porque te humillan, te pisotean, te ponen como basura y después dicen, no, es que te estoy enseñando a ser un soldado. Usted no sabe de eso. Usted es un amargado, grosero, que le gusta pisotear a la gente, le gusta arruinar a la gente. Yo recuerdo que una vez llega el Rey Jesús y se lo dije a Ana en la cara, porque una muchacha tenía que llevar unas flores y la muchacha estuvo enferma toda la noche. Y el día siguiente llegó a la famosa universidad que ellos tenían. Y cuando la muchacha llegó, una curiosa universidad que había que pagar un montón de plata, la muchacha llegó aún con los algodones donde había tenido las vías, pero llegó. Y Ana se paró y dijo, ¿quién era la de la flor? Y la muchacha levantó la mano con temor y dijo, profeta, yo pasé toda la noche en el hospital. Y dijo, a mí no me importa si pasaste en el hospital o te mueres, las flores tenían que estar aquí. Yo me puse a pensar, y a esta cosa le llaman profeta, y a esta grosera, chambona, agresiva, maleducada, falta de educación, a esta cosa me voy a meter yo debajo de la cobertura de esta gente. Señor, reprenda al diablo. Y se lo dije a ella en su cara, Dios no está en esto, Dios no está en esto. Y se lo dije a Ana en la cara, un día lo vas a ver, Dios te va a abandonar y te vas a sentir sola y te van a meter en una habitación y ahí te vas a dar cuenta que todos los gritos que pegaba y todos los maltratos que hiciste. Amacabashanda. Ahora que estaba en Honduras, yo le decía a unos apóstoles, uno sale de países, yo venía llegando de Perú, y en Perú usted siente que hay demonios de brujería fortísimos. La brujería es fuerte en Perú.
Pero cuando uno llega, por ejemplo, a Honduras, uno se sorprende porque uno se da cuenta que lo que se mueve en Honduras es un espíritu de confusión. Todo mundo es profeta, todo mundo es lo otro. Y uno se pregunta, aquí todos son profetas, en Honduras todos son profetas, todos son apóstoles. No, hermano, hay un espíritu de confusión terrible. Y Dios me está llamando a decir una vez más, Latinoamérica, arrepiéntete porque viene juicio. Latinoamérica, arrepiéntete porque viene juicio. Se va a desatar y la gente va a temblar porque se va a despertar, se va a despertar. Se va a despertar la reina del norte contra la del sur. Y van a haber problemas muy serios. Y se va a armar una situación seria. Y usted va a oír de misiles, va a oír de ojivas nucleares. Usted va a oír de tanques de guerra. Usted va a oír de portaaviones. Usted va a oír de cosas muy fuertes. Usted va a oír de bombas nucleares. Usted va a oír de cosas muy, pero muy serias, de aviones, de alta tecnología, de ejércitos. Usted va a escuchar la tierra cómo se va a tambalear como un borracho. Y usted va a ver el mar cómo va a crecer, y lugares donde nunca cayó nieve, caerá nieve, y lugares donde siempre había lluvia se convertirán en desierto, y usted va a ver naciones enteras entregadas al paganismo. Usted va a ver pastores y pastoras predicando estupideces que usted nunca había oído, y usted va a ver en algunas naciones cómo la persecución empezará y cómo empezarán los demonios a meterse por diferentes partes del mundo. Usted mirará la persecución en contra de los niños, en contra de la familia, en contra de las niñas, en contra de la gente de Dios. Y usted mirará, y por eso Dios dice: el que cree estar firme, vea que no caiga. Por eso Dios le dice a Latinoamérica: arrepiéntete. Arrepiéntete, Latinoamérica, porque has jugado con mi presencia. Hay gente ahorita en Santo Domingo y en diferentes partes de República Dominicana preparándose para una porquería que hacen allí en el malecón. Hasta evangélicas, hasta mujeres que dicen que son de Dios, llegan a sus casas borrachas, cochinas, porque el día siguiente van a un culto a decir: Dios me habló, Dios me dijo que tú andas mal. Usted no tiene respeto ni por su propia vida. ¿Cómo usted cree que Dios les puede hablar? Es que Dios me dijo que usted anda mal, que usted tiene que arrepentirse. Arrepiéntese tú, que llegas borracha a tu casa. Arrepiéntete tú, que tienes puertas abiertas ante tus hijos. Arrepiéntete tú, que tienes demonios en tu propia vida, que tienes demonios en tu propia casa, que tienes demonios en tu propio negocio. Arrepiéntete tú, que a ti Dios no te habla. Que el día que Dios te hable temblarás. El día que Dios te hable caerás al piso y no volverás a ingerir alcohol y no volverás a andar bebiendo cerveza como loco en la calle. Y ese día temblarás y ese día te volverás a Dios. Sueltes, amante, dice el Espíritu Santo. Te levanté para ver mi gloria, te levanté para ver milagros, te levanté para ver prodigios. Suelta a esa mujer, suéltala, dice Dios, suéltala. Extendí mi misericordia sobre ti, dice el Señor. Te saqué de República Dominicana y te llevé a Europa, pero no te llevé para ser prostituta. No te llevé para ser una mujerzuela de la calle. No te llevé para que te arrastres. No te llevé para que vendas tu cuerpo como si fuera un pedazo de carne que no tiene valor. Yo tuve misericordia de ti, dice el Señor, y oí tu oración, pero tú has quebrado lo santo que puse en tu mano, y ahora le rindes culto a tus primas, le rindes culto a tu sobrina, le rindes culto a tus hermanas, le rindes culto a ese montón de gente endemoniada que no tiene nada que ver con mi presencia, que no tiene nada que ver con mi gloria, dice Dios, que no tiene nada que ver con lo que yo he puesto en tu vida. Y ahora si macabashande de bacata la mancó y macutare manquite di bicata la bascoli landa la bascai shetire mancó tromosai. Tráeme más agua, hijo. Aleluya. César, agua. César es el yerno, es uno de los senadores, que no se pone bravo que le diga senador. Aleluya.
Y Dios dice, te levanté, te confié mi presencia, te confié mi gloria. ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con la gloria que te confié? ¿Qué has hecho con los dones? ¿Qué has hecho con el ministerio? ¿Qué has hecho con mi presencia? ¿Qué has hecho con mi poder? ¿Qué has hecho? Te sané, tuve misericordia de tu hijo. ¿Y qué has hecho? Te vas a celebrar la sanidad de tu hijo a un concierto con Bad Bunny. Qué poca vergüenza tienes. Qué poca vergüenza tienes. Qué poca vergüenza tienes. Y después cuando el hijo se esté muriendo, corre, Señor, perdón. No, así no funciona esto. Así no funciona esto. Por eso Dios está levantando un ejército. Y hemos llamado al planeta entero a ayunar. Hemos llamado al planeta entero a ayunar. Una mujer me escribía desde Chile y me dijo, toda la vida he sido una mediocre. Toda la vida he sido una sinvergüenza. Toda la vida he sido una corrompida. Toda la vida he sido una basura. Así me lo dijo. Pero empecé a ayunar y empecé a ayunar. Y entonces sentí que podía y empecé a ayunar hasta las 10 de la noche. Y una de estas noches el Espíritu Santo inundó la habitación. Y cuando el Espíritu Santo inundó la habitación, el fuego de Dios cayó sobre mí. La gloria de Dios me inundó. Apóstol, empecé a hablar en lengua. Empecé a hablar en lengua. Los demonios que habían en mí se fueron. Soy libre. La depresión se fue. Las pastillas que yo tomaba se fueron también de mi vida. Porque la clave está en buscar a Dios. La clave está en buscar a Dios. No funciona esto de otra manera. No funciona esto de otra manera. No es que yo tenga una palabra de revelación. Déjese de payasadas. Usted no tiene ninguna palabra de revelación. Usted lo que tiene es una palabra de manipulación. Usted no tiene revelación ni papa. Porque el día que usted tenga revelación, antes de usted predicar, usted está tirado en el piso pegando gritos. Porque la palabra corta para adentro primero y después corta para afuera. Siento el fuego de Dios. Veo ángeles de Dios. Veo ángeles de Dios ahora. Dele compartir porque esto se calentó ahora. Dele compartir porque esto se calentó ahora. Esto se calentó. Esto se calentó. Esto se prendió. Esto se prendió en fuego. 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 El fuego del Espíritu Santo. Se prendió el fuego del Espíritu Santo. Veo el fuego de Dios inundando las vidas. Veo el fuego de Dios inundando los corazones. Veo el fuego de Dios tocando familias. Veo el fuego de Dios tocando niños. Veo el fuego de Dios tocando niñas. Veo el fuego de Dios liberando familias enteras. Familias atadas por el diablo. Familias atadas por demonios. Familias atadas por brujería. Familias atadas por pecado, por vicio, son liberadas ahora. En el nombre de Jesús, levante su mano y diga conmigo, Señor, perdóname. Yo he pecado contra ti, yo he hecho lo malo ante tus ojos, he pisoteado tu nombre, he tomado por inmunda la sangre del pacto y he hecho afrenta al Espíritu de gracia. Por eso me arrepiento hoy, y no me escriba mañana diciendo que su marido murió. Porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que siento el fuego de Dios literalmente en todo mi cuerpo, siento el fuego de Dios en mis pies. Siento el fuego de Dios en todo mi ser. Y no me llame mañana diciéndome, pastor, mi mamá murió, mi pastor murió, el evangelista murió, el apóstol fulano murió. Porque esta noche es una noche crucial. Esta es una noche crucial. El Espíritu de Dios está hablando. Esta es noche para entendidos. Esta es noche para gente que va a empezar a hacer algo por su propia vida. Y gente que va a empezar a clamar. Y gente que va a empezar a buscar el rostro de Dios. Gente que va a empezar a gemir y a penar y a pedir misericordia a Dios, y a pedir misericordia, y a pedir misericordia. Yo sé de jovencitas que los apóstoles cuando las ven llegar a las iglesias, le ponen así, como si fuera una brújula, y la localizan. Y después se hacen amiguitos de ella a través de Facebook, se hacen amiguitos de ella y después la citan. Aquí en Costa Rica hay un chorro de esos que citan a las hermanitas, se las llevan a los moteles. Cantidad de gente mugrosa. El Señor reprenda al diablo. Y a esa cosa le llaman apóstol. A esa cosa le llaman apóstol. Entonces, es que Dios no me ha dicho que me vaya de esa cobertura. Pero usted es tonto. ¿O es que se hace?
O sea, ¿a usted le gusta la estupidez? ¿A usted le gusta la estupidez? O sea, no puede ser posible que usted espere con semejante testimonio que Dios tiene que hablarle para tomar decisiones por amor a Dios. Entonces, ¿dónde queda el sentido común? ¿Dónde queda el discernimiento del Espíritu Santo? Cuando yo me doy cuenta que la nube se fue de un lugar, cuando yo me doy cuenta que el fuego se fue de ese lugar. Padre, en esta hora, sube mañana, le digo Dios a Moisés. Y alisa 2 piedras como al principio. Sube mañana y alisa 2 piedras como al principio. Éxodo capítulo 34. Él no puede. Él no puede. Tenía que cargar las piedras. No hasta alguna otra parte, sino hasta la cumbre. Dios le había dado las piedras en el monte. Ahora él tenía que hacer las piedras abajo y cargarlas hasta arriba. Sin ayuda, tenía que hacerlo. Ahora lea la escritura. Lea la escritura si puede. Éxodo 34. Léalo si puede. Oiga bien. Y Moisés alisó, verso 5, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor delante de él, proclamando: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares. Y ahí hay toda una palabra. Entonces, verso 8, capítulo 34, Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo al Señor: si yo ya adorase ante tus ojos, vaya ahora el Señor delante de mí, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona el pecado de ellos. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y si usted lee la Biblia, el que escribió las próximas tablas no fue Dios, el que las escribió fue Moisés. Es tiempo de honrar a Dios por lo que tenemos. Dejémonos de jugar con juego. Esta es noche de bloquear un chorro de gente del WhatsApp. Esta es noche de salirse de sus grupitos endemoniados que hay. A mí me cae mal cuando a mí me meten en un grupito. Y en Colombia son como finos para eso. Me meten en grupito, defendiendo la verdad. La verdad os hará libres, siendo pura estupidez. No, que el verdadero nombre de él no es Jesús, es Yeshua, que no se llama así, puras estupideces. Hacen grupos para pelear, partida de sinvergüenzas, carnudos, que no ayunan en su vida, que no oran, que creen que porque entienden algunas cositas de la Torá y porque manejan algunas cositas ahí del Midrash y porque se ponen un talí encima y porque se ponen unos guindajos aquí y porque celebran el Shabbat y creen que porque celebran el Yom Kippur y el Yom Teruah y creen que porque van al Rosh Hashanah, creen que por eso tienen revelación de nada. Póngalos a orar por un muerto que no se levanta. Póngalos a orar por un endemoniado. Los demonios se les ríen en la cara. Si el conocimiento de la Torá fuera tan poderoso, entonces hay un montón de viejos allá en Israel que manejan la Torá así y están endemoniados hasta la cereta. Yo los vi y los conocí y hablé con muchos. Y hoy hay un chorro de gente engañada. No, que la clave son las fiestas. La clave es esto. La clave es que el sábado yo me levanto y entonces preparo la mesa y celebro el Shabbat. No, esa no es la clave. La clave es el temor a Dios. Teme a su nombre. Teme a su palabra. Porque este es el todo del hombre. Salomón lo dijo. Salomón lo dijo de una forma poderosísima. Lo dijo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Salomón lo dijo de una forma categórica. Lo dijo. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es todo. Tema a Dios. Tema a Dios. Si usted le teme a Dios, usted va por buen camino. Si usted teme, pero a usted de nada le sirve conocer
todo lo que a usted le dé la gana de conocer. No, es que yo conozco el tetragramatón, yo conozco la gematría bíblica. Hay algunos que hasta usan una cosa rarísima, que yo alguna vez estudié eso, para no estar a tientas, pero usted ve gente estudiando cosas que realmente da pena. Y dejémoslo ahí. Usted dice, pero eso es brujería. Eso es brujería lo que le están metiendo a la iglesia. Eso es brujería, brujería pura. Usted dice, ¿cómo? ¿Cómo la gente puede estudiar cábala? Y me van a decir a mí que hay una revelación terrible en la cábala. Por favor, me siento y le doy clases al rabino más bravo que hay en esta tierra para enseñarle cómo es que son las cosas. Pero es que estas cosas se estudian con temor, con temor, con temor. Por eso hay un montón de gente que usted los ve que van a las iglesias. No, es que tenemos revelación, pero están muertos espiritualmente. Están muertos, muertos espiritualmente, porque de nada te sirve. Yo aquí tengo, por ejemplo, esta Biblia, que considero que es buena. Esta Biblia es una Biblia viejita. Esta es una Biblia en inglés. Esta es una Biblia en inglés. Yo le puse esta cartuchera. Esta es una Biblia en inglés. Esta Biblia es viejísima. Es viejísima. Tengo esta palabra de Hachén. Tengo otra ya en mi oficina que es viejísima, pero viejísima. Eso está bien. Estudiar la palabra está bien. Está bien. Y yo creo en lo que está escrito en el libro. Pero a mí de nada me sirve conocer el libro si no conozco al Dios del libro. ¿De qué me sirve a mí hablar en lenguas si yo no temo a Dios? De nada me sirve. ¿De qué me sirve a mí celebrar el Shabbat si ando peleando con la mujer todo el día? ¿De qué me sirve? Eso es ser hipócrita. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Bendigo todo lo que tú eres. Que el Dios del cielo los cuide, los bendiga en gran manera.